Hola, bienvenidos a tu programa Dime TV en su sección Fe y Razón. En esta tarde de un noviembre del año 22, mi nombre es Mirna Escobedo, el padre Daniel Godoy. Tenemos hoy el gusto de presentarles y de entrevistar a un gran sacerdote, José Adrián Torres Herrera. Bienvenidos. Muchas gracias, bienvenidos ustedes. Bien, miren, para todos los que verán este video, el padre José Adrián Torres Herrera, hoy párroco en Inmaculada Concepción, aquí en Mexicali, Baja California. A grandes rasgos, el padre nació aquí en Mexicali, estudió el seminario menor aquí en Mexicali, el mayor en Morelia, estudió en la Universidad Pontificia de México, fue ordenado diácono aquí en nuestra catedral, en Mexicali, en 1985, ordenado diácono, y ordenación presbiteral también en 1985. Él se ordenó diácono en abril, ¿es correcto? Sí, en abril. Y en julio el padre fue ordenado presbítero. Él sale a realizar también en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, va a realizar también sus estudios. Estudió también en Israel, Un año en Israel, sí. un año en Israel, Sagrada Escritura. Tuvo el nombramiento de vicario parroquial de la parroquia de Inmaculada Concepción. Fíjate, padre, hay una anécdota. Yo entré al seminario, yo hice mi preseminario en el 1990. Yo tenía 15 años. Y recuerdo, padre, que los del preseminario aquí venimos. Y tú nos invitaste a unas pizzas muy ricas aquí enfrente. Con Alberto Molina. Pero pues yo todavía no ingresaba al seminario. Pero sí, fue en el 90 más o menos, por eso ahorita me ubiqué. Y ya después te fuiste ahora sí que a Israel, ¿no? O acabas de llegar. Sí. Entonces, continúo un poco para conocer al padre Adrián Torres. Ha sido maestro en el seminario. Miren, aquí en Mexicali, el seminario mayor prácticamente había habido las etapas del menor, preparatoria, introductorio. El seminarista los mandaban a Tijuana o con el caso del padre que nos explicará ahorita, a otros lugares. Pero aquí en México comienza el proyecto en 1992 y a la fecha también tengo ese buen recuerdo de que el padre ha sido maestro, profesor de todas las generaciones de lo que ha habido aquí en el seminario. Él conoce a todo el presbiterio, prácticamente como alumnos, o por lo menos un 70-80% del presbiterio. Así es que el padre Adrián es desde luego muy apreciado y muy respetado para nosotros, porque ha sido nuestro maestro y está de más decirlo, un excelente maestro. Pero también otro punto del padre Adrián Torres, ha sido nombrado vicario parroquial pues, en Mater Dolorosa, también fue párroco en Mater Dolorosa, ahorita platicaremos de estos puntos, y algo muy importante que es bueno que sepamos en la catequesis de una diócesis, ha sido vicario episcopal del clero. A grandes rasgos, ¿qué es un vicario episcopal del clero? Pues mire, nosotros, todo lo referente, a ver si me corriges, padre, si no, todo lo referente a nosotros, la salud, nuestra formación intelectual, nuestra formación espiritual, entonces, esta parte, desde la dimensión y comisiones, o de la comisión y dimensiones, se maneja o se cubren estos aspectos de lo referente a nosotros los sacerdotes. Entonces el padre desde 1998 ha sido miembro, pues vicario episcopal del clero, 97, 98, consejo presbiteral, etcétera. Hoy estamos 2022 y el padre Adrián Torres es párroco de Inmaculada Concepción. Dios le acaba de regalar también 37 años, padre. Muchas felicidades, muchas felicidades. Que ha sido un honor. Pues sí. Ahora sí, Mirna, entramos a las preguntas. A mí yo que tengo una duda, a ver si puede ahondar un poquito más acerca de la función
de la función que tiene como vicario episcopal. Vicario episcopal. Bueno, pues primero que nada quiero darles la bienvenida, Mirna, padre Daniel, y de verdad me siento muy honrado pues por esta visita. Y hasta ahorita entendí cuál era el asunto, porque cuando lo saludé, le pregunté a Mirna, oye Mirna, ¿cómo estuvo esto de la iniciativa? Sí. No, es que andamos visitando a los padres mayores de la diócesis, me dijo. Yo que me consideraba entre los jóvenes. No te creas, no te creas. 37 años es joven. Pero eso con mucho gusto me hace caer en la cuenta de pues que hemos recorrido una historia de la diócesis que es muy interesante, y por eso pues, vamos a entrarle a la historia. Me gusta mucho la historia. Y pues, ¿qué es lo que hace un vicario episcopal del clero? En la diócesis hay varios vicarios episcopales, 3 son de zona, porque tenemos 3 zonas pastorales diferentes, Mexicali, el Valle y el Desierto y San Luis. Entonces son vicarios episcopales de la zona. Hay una jurisdicción, ¿no? Un territorio donde hay decanatos, parroquias, etc. Hay otros también que son encargados de un área, como Padre Ramón, que entrevistaron ya. Él es en toda la diócesis, no solamente en cada zona, sino en toda la diócesis, encargado de la pastoral integral, ¿no? Y hay también vicario de personas. Es el vicario de clero, que se encarga pues de las diferentes dimensiones de la formación integral del clero. Pues es lo que hace un vicario episcopal, la dimensión intelectual, espiritual, humana, pastoral, etc. Y hay también, por ejemplo, el vicario episcopal judicial, que trata las cuestiones pues del derecho canónico, la aplicación en la diócesis, etc. Y el vicario general, en ese caso es el padre Arnoldo Rascón, es pues el que de alguna manera es como el que coordina a los vicarios en nombre del obispo siempre, ¿no? Entonces, vicario episcopal del clero es hacia el clero, más bien. Ok. No, pues muchas gracias, interesante. Eso es buena pregunta de Mirna, porque la finalidad también es esa catequesis, conocer también cómo es la estructura de organización de una diócesis. Sí, bueno, pues otra inquietud ahorita que estaba aquí leyendo su historia, el padre. A ver, cuénteme un poco de Israel. ¿Qué es lo que usted fue a aprender? ¿Cómo queda plasmado aquí en nuestra diócesis ese conocimiento? ¿Qué nos puede platicar acerca de eso? Pues cuando me han preguntado a mí dónde me he sentido más feliz en mi vida, pues yo nunca he tenido dudas de que ha sido en Israel. Es decir, fuera de Mexicali, es decir, el lugar donde me he sentido así muy, muy identificado. Quizá en parte porque Israel es muy parecido a nuestra península, tiene también esas características junto al mar, es más o menos pequeño como la península, tiene más o menos la misma superficie, desierto, montañas, lago, etcétera, el clima, y la gente también así muy, muy cálida. Ya sabemos todos los conflictos que hay actualmente, ¿no? Que ha habido hace tiempo. Pero bueno, fue parte de un programa de estudio. Don Ulises quiso enviarme a estudiar Sagrada Escritura, entonces estuve 3 años en Roma, en el Instituto Bíblico, y 1 año en Israel. Era parte del programa integral. Entonces, ¿qué es lo que me tocó hacer allá? Sobre todo el estudio de la historia, la geografía, la arqueología bíblica, el hebreo moderno, que de alguna manera facilita la enseñanza también del hebreo. Aquí, padre Daniel fue uno de mis brillantes alumnos de hebreo también, griego, bíblico también. Entonces, pues la aportación para la diócesis, sobre todo, yo creo ha sido pues desde la vida pastoral y en el seminario. Yo creo que las 2 áreas donde pues me he desarrollado más sacerdotalmente han sido la vida parroquial y el seminario, donde he estado dando clases desde que regresé de Israel, desde el 1989. Así que me dieron mi diploma en el seminario como el maestro que ha durado más años dando clases de una manera continua. Pues desde el 89, pues son unos 30 años aproximadamente, sí. No, pues muchas felicidades. Entonces, buena visita me a Israel. Me tocó darle clases casi a la mayoría del presbiterio. Inclusive a Monseñor Fortunato Álvarez me tocó darle clase a él.
No a Monseñor Jesús Herrera, pero sí a Monseñor Josué Fortunato, que en paz Que en descanse. paz descanse. Ah, bien. Ahorita mencionaba José Ulises. A ver, ¿qué nos puede platicar del primer obispo de Mexicali? El primer obispo fue don Manuel Pérez Gil Don Manuel González. Pérez Gil. Él le tocó estar aquí 18 años, desde 1966, pues, que fue regida de la diócesis, hasta 1984. Es decir, a él le toca abrir el terreno. No quiero decir que empezó aquí la misión, porque la misión pues ya había empezado antes, ¿no? Ya había sido atendida por los misioneros del Espíritu Santo como vicariato apostólico. Después de casi un siglo en que las misiones de la Baja California de algún modo habían sido dejadas de lado, en 1939 el Papa Pío XII envía a los misioneros del Espíritu Santo para que ellos se encarguen del vicariato apostólico de la Baja California. Entonces cubría tanto la del norte como la del sur. Y de hecho la primera sede fue en Ensenada, luego se cambió a La Paz y ya por fin se trajo aquí a Tijuana, porque en Tijuana estaban las 2/3 partes de la población de la región, ¿no? Sí, así es. Pero eran los misioneros del Espíritu Santo. Sí. Con Monseñor Felipe Torres Hurtado, que fue el que coordinaba todo el vicariato, ¿no? Pero eran puros padres misioneros del Espíritu Santo. Grandes sacerdotes, pues el padre José Ibarrola, el padre Luis Guzmán, el padre Furber, etcétera, ¿Tú etcétera. tuviste trato con don Manuel Pérez Gil? Sí, claro. Él fue el que me recibió en el seminario. Yo entré en el seminario en 1972, cuando tenía 12 años, a la secundaria. 12 años. 12 años. En aquel tiempo había lo que se llamaba el seminario menor, que era la secundaria, entramos a la secundaria. Y luego, después, la preparatoria. Era lo que había aquí en Mexicali, no teníamos seminario mayor. Y estuvo pues don Manuel Pérez Gil del 66 al 84 y todavía no teníamos el seminario mayor. Qué interesante eso que está diciendo, porque ni uno de los sacerdotes nos había comentado desde cuándo está el seminario, cuándo inició realmente como seminario mayor, y ese tema, qué bien que lo mencione. El seminario mayor va a empezar en el 92. Precisamente el siguiente obispo, don José Ulises Macías, él duró aquí 12 años, del 84 al 96, y a él le tocó abrir el seminario mayor. Antes, cuando íbamos al seminario mayor, la opción la más cercana era Tijuana, era lo más normal y lógico. Pero don Manuel Pérez Gil le pareció que era mejor mandarnos al lugar donde él venía, de Morelia, él venía, pues, ¿no? Él mismo había sido profesor de Morelia. Y como que le tenía más confianza a ese ambiente suyo, ¿no? Padre, 4 preguntas tú tienes una idea así muy general en cuestión del presbiterio. Las primeras 3 preguntas, una cualidad de cada uno de los obispos. ¿Cómo los describes? Don Manuel Pérez Gil, pues un hombre de Morelia, un hombre que le tocó empezar la diócesis, le toca la época precisamente inmediatamente después del Vaticano II, ¿no? Vaticano II termina el 65, él empieza el 66, entonces le va a tocar esos primeros años de los grandes cambios, van a ser cambios sociales, van a ser cambios religiosos, aparece la teología de la liberación, el tiempo de la guerra de Vietnam, todo el mundo levantándose contra la autoridad, la liberación también estudiantil, todo eso. Entonces va a ser una época pues muy intensa, porque don Manuel Pérez Gil llega aquí y apenas hay 28 sacerdotes. Y él, cuando él se va, él deja 60. Entonces, un poquito más del doble pues, de lo que había antes. Pero la población en aquel tiempo pues era muy poca, ¿no? Claro, sí. Estamos hablando que cuando él llega había unos 300, casi 400,000 habitantes. Y ya cuando él se va, vamos a llegar casi a 900,000, ¿no? Pero lo curioso es que en esas décadas de los 80s a los 90s, como que llega el boom de los baby boomers, ¿no? Sí.
que es cuando pasa del 900,000 a 1,600,000. Casi el doble. Casi se dobló. Sí. Entonces va a empezar una época totalmente diferente, ¿eh? Cuando llega don Ulises, que llega él el 84, a él le va a tocar ya la época después de una estructuración de la diócesis, le va a tocar a él ahora convivir con otra generación nueva de sacerdotes. A don Manuel Perezil le tocó solamente 2 generaciones, la generación silenciosa, los que habían nacido hasta 1946 ante el Vaticano II, y los baby boomers, de los cuales yo soy parte, pero yo no era sacerdote todavía. Precisamente cuando me ordenan a mí el 85, ahí lo cambian en el 84, él me hace favor de venir a mi ordenación en el 85, pero ya con el nuevo obispo. ¿Cómo era él? Pues era una persona muy disciplinada, un hombre muy caballeroso, pero estricto. Yo notaba cómo a los sacerdotes los trataba de una manera muy férrea, con mucha disciplina, pero los seminaristas como que nos trataba muy paternalmente. Y él pues nos cuidaba mucho porque teníamos que hacer el viaje hasta Morelia, ir y volver y todo eso. Pues era un hombre con una gran visión, una gran cultura, un hombre de mucha sabiduría, siempre trabajando, y le gustaba todo perfecto, un hombre muy perfeccionista. Hay muchas anécdotas acerca de él, pero pues eso por lo pronto, ¿no? Don Ulises, pues un hombre sobre todo caracterizado por su humanidad, un hombre siempre te hace sentir bienvenido, siempre sentías confianza de acercártele. Sí. De algún modo se me hizo providencial que después de don Manuel Perezil, que llegamos a querer mucho, pues fue el obispo de mi tiempo de formación de seminario. Llegamos a querer mucho, pero llega esta otra imagen de don Ulises más fraternal, ¿no? Y pues yo me sentí muy identificado luego con él. Él fue el que me envió a estudiar a Roma, y al regresar él quería pues que entrara al seminario, pues, porque había que empezar las clases del seminario mayor y eso. Yo le pedí que me permitiera hacer una parroquia, entonces me manda aquí como vicario, aquí a esta parroquia, ¿no? Aquí llegó primero como vicario. Sí, vicario del padre Cipriano. Ok. Y fuimos compañeros con el padre Juan Manuel Ledesma, que él cuando yo llegué ya era vicario, ¿no? Entonces estuvimos trabajando juntos él y yo acá. ¿Y de don Isidro? Muy bien. Y de don Isidro, pues él, ya sabemos cómo después de que es enviado don José Ulises como arzobispo de Hermosillo, en 1996, va a pasar un tiempo hasta que llegue el nuevo obispo. El nuevo obispo, don José Isidro, va a llegar hasta 1997. Y en ese periodo intermedio, entre 1996 y 1997, un poquito más de un año va a ser, vamos a tener un administrador diocesano, que fue el padre Cipriano Álvarez, ¿no? Sí. Es un periodo pues, que fue muy importante porque fue una experiencia histórica diocesana, ¿no? Y luego don Isidro va a llegar un 17 de septiembre de 1997. Y pues hasta febrero que el Señor lo llama, ¿no? Iba a cumplir él sus 25 años el pasado 17 de septiembre. Sí. Y pues ya lo conocimos a él, un hombre imparable, un hombre con mucho ímpetu. Experimentó también otra época, ¿no? Si don Manuel Perezil le tocó convivir con 2 generaciones, ¿verdad? A don José Ulises le tocó convivir con otra generación, se sumó otra, la generación X, ¿no? Sí. Todos los nacidos entre 1965 y 80, claro, que va a ser una generación también muy particular, que tú creo que tú perteneces a esa, ¿verdad? A la generación X. Que es fruto de toda la revolución que traíamos los baby boomers. Todos los que en esa época, después del Vaticano II, pues traíamos muchas inquietudes y tanta cosa, y yo creo que se los transmitimos a ellos, pues, ¿no? De algún modo. Entonces, a esa generación le va a tocar también a don José Ulises. Y luego viene don José Isidro, de 1997 a la fecha, y le van a tocar 4 generaciones, eso va a ser muy interesante. A él le va a tocar también la generación de los millennials, ¿no? Las más complicadas. Una generación diferente,
Ahorita en el seminario se están horneando la generación Z, la que sigue, pero algo que va a ser muy interesante, don Isidro, es que le toca convivir con un presbiterio muy variado, ¿no? Sí. Algunos sacerdotes mayores de los que estuvieron desde el origen, otros que conocimos a los 3 obispos, pero no estuvimos desde el mero origen, ¿verdad? Yo, por ejemplo, pues que pude conocer a los 3, para mí Ujú. es una honra. Otros que no conocieron al primer obispo, pero sí conocieron a los otros. Y toda esta generación pues muy nueva que se vio como don José Isidro se pudo llevar muy bien con ellos. Pues prácticamente la generación X y los millennials son el 71% del presbiterio. Quiere decir que el 71% tenemos sacerdotes de 25 a 57 años. De 25 A años. 50, los que se acaban de ordenar, Ajá. ¿no? Ujú. De edad. De edad. De edad de 25 años a 57. ¿Cuántos Ese es sacerdotes 70%. tenemos Tenemos actualmente 188, no, perdón, 182 en toda la diócesis? en toda la diócesis. 166 diocesanos y Ujú. 16 religiosos. Ah, ok. Con esta experiencia nueva de que somos 4 generaciones diferentes. Ujú. Entonces hubo momentos críticos. Fue muy interesante que de pronto nos dimos cuenta que pues, nos costaba trabajo integrarnos, la convivencia, los mayores, los menores, los del medio y todo eso. Y fue muy interesante que Sí. se hizo un estudio acerca de eso a nivel nacional y mundial, ¿no? Ujú. Como, bueno, es que somos 4 generaciones realmente. Estábamos habituados a que eran los grandes y los pequeños. Pero ahora no, Ajá. ahora somos los grandes, los que siguen, los que siguen Qué y los que siguen. interesante. ¿Y cómo le están haciendo para coincidir? Pues aprendimos a conocernos, precisamente se hizo un análisis de la historia, la sociología, las experiencias de cada generación, cómo respondimos como generación a las situaciones que nos tocó vivir. Y pues más o menos es un perfil de cada generación que más o menos vimos como es muy realista. Ujú. Perdón, padre, hay un autor, Sigmund Bauman, que habla de cómo hoy la generación o la vida es muy rápida. Habla de la sociedad, la modernidad líquida o del amor líquido, también 2 libros. Y pienso, por ejemplo, tú que has sido maestro, desde que escribían con tiza y aquellos pizarrones, a una generación hoy donde ya está el móvil, el escritorio, la computadora. Todo se maneja del teléfono ya. Todo. Ya ni Sí. siquiera ocupas una computadora. No. Ajá. O sea, como hasta en esa parte, como maestros, como docentes, formadores, se ha tenido que entrar en el rol de las nuevas generaciones también. Claro, claro. Sí. ¿Y cómo le hemos hecho para ir resolviendo esto? Pues se trata de conocernos nuestras características, cómo tenemos valores, también limitaciones cada generación, Ujú. y pues aceptarnos, valorarnos, ¿no? Ah, Entonces, muy bien. fue muy importante eso, darnos cuenta de las dificultades, de dónde venían y cómo irlas resolviendo. Y inclusive como presbiterio nos hemos organizado por grupos generacionales y ha sido muy positivo el dialogar, compartir las experiencias de nuestra época y luego compartirlas Las de ellos. intergeneracionalmente. Que los padres mayores no digan que los más jóvenes son unos flojos porque no hacen lo mismo que ellos hacían, que nomás se la pasan con la computadora. Pero es que también los jóvenes ahora evangelizan de otro modo, a través de las redes, de los medios. Sí. Pero la necesidad de conocernos, ¿no? Sí, yo creo que es como que se están complementando, ¿no? Claro. Ujú. Y los jóvenes valorar cómo los sacerdotes mayores pertenecieron a una generación muy heroica. Son Totalmente. los sacerdotes desde antes del concilio que inclusive vivieron en la época todavía de la guerra cristera. Sí, Que, la persecución. Sí, que sí, Ujú. tienen esa experiencia muy fresca. Sí. Y son de una época donde ellos tuvieron una conciencia muy profunda de que el sacerdocio se vive hasta el final, pues. A ellos, por ejemplo, les cuesta mucho esa idea de que el sacerdote ya termina a determinada edad y ellos dicen, no, es que ya es hasta la muerte, ya es hasta que se acabe, ¿no? Esa mentalidad de ellos, porque ellos Sí. vivieron un tiempo muy Ujú. heroico, ¿no?
donde Sí, la autoridad pues se respetaba así como venía, ¿no? Ya en mi sí, época ya fuimos más revolucionarios, pero ellos eran claro. muy así. Entonces, cuando el joven valora eso de esa generación, es muy importante Sí. porque podemos compartir y convivir, ¿no? ¿No? Una característica, un perfil, padre, que tú describí, ¿cómo describirías al presbiterio en Mexicali en su cualidad, en su virtud? Eh, lo mencionaba, somos un presbiterio mm, muy extremo, jóvenes, muy jovencitos, etcétera. Hay fundadores, sacerdotes todavía. Todavía. Así es que, ¿cómo describes una cualidad que dijeras tú del presbiterio de Mexicali? Una característica. Yo algo que veo, desde luego, pues esto de que somos multigeneracional, pues es algo a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Pero cuando me ha tocado convivir a nivel nacional en las asambleas nacionales del clero, algo que siento que resalta mucho de nuestro presbiterio es que somos muy trabajadores, somos entregados, somos nobles, hablamos derecho, a veces nos ponemos a discutir y peleamos y luego nos contentamos. Sí, Yo siento eso, somos obedientes, Ujú. no somos así revolucionarios de lanzarnos contra la autoridad y nada de eso. Sí somos criticones a veces, ¿no? Depende de la generación. La mía es una generación muy, muy criticona. Pero constructiva. buscando lo que es su constructividad, ¿no? Sí, Pero sí se ve la diferencia y en la diferencia el deseo de participar, ser parte de la edificación de una diócesis, cada quien aportando lo propio. Me gusta mucho eso, la obediencia, que la autoridad se respeta, ¿no? Sí. sí. Ujú, Cada quien quiere entrar a un diálogo a su modo con la autoridad, pero al fin y al cabo se respeta. ¿Sí? ujú. Sí, eso es muy importante. Y sobre todo que maestros que hemos tenido de todas las generaciones, han sido casi los mismos maestros que han dado el mismo perfil, criterio. Yo estuve encargado de los laicos y de vida un tiempo y también en algunas ocasiones fui a 2 reuniones nacionales y algo que me llamaba la atención, padre, que es una diócesis relativamente joven, a lo mejor el templo más antiguo aquí de 70, 80 años, no sé, pero aún así es una que en lo joven, en un seminario que tendrá 30, 40 años, eh, una diócesis estructurada, con una buena estructura, donde inclusive lo platicábamos hace rato, ya vamos en un segundo plan diocesano de pastoral, donde hay una organización a nivel presbiteral, etcétera, como que esa impresión también daba en los medios de comunicación, ha habido aquí radio, televisión, prensa, no sé, creo que también han hecho muy buen el trabajo como formadores de las generaciones, padre. Formadores. Sí, ahorita hablando de formadores, y usted que es pues maestro en el seminario, ¿cuál es el mensaje o la recomendación para los nuevos sacerdotes? Pues una recomendación bien importante, yo creo que para todos como miembros de una iglesia, o sea, Ujú, necesitamos volver otra vez en ese tiempo de cambios, de cierta confusión, tanto para las nuevas generaciones de sacerdotes, los que estamos ahora, los laicos, muy bien. cómo necesitamos mucho volver a profundizar en la conciencia de lo que somos. Realmente somos un tesoro muy grande como iglesia, somos algo que el Señor ha sembrado en el mundo y somos una semilla de esperanza, de la luz de la fe, promotores de la comunión, pensar en todas las comunidades que hay a nivel diocesano, cómo han ido creciendo. Por ejemplo, cuando llega el primer obispo encuentra 13 parroquias, luego el que sigue encuentra 29, luego el que sigue encuentra 39 y luego ahorita ya somos 108. No, a Entonces, ver, de 38 nos fuimos hasta no, 108. no, 38, Ajá. más bien 50, porque Ah, quedan 39 parroquias y ok. algunas rectorías. Entonces, de 29 se pasa a Entonces, 50. entre un obispo y otro va a ser casi el doble de Va a ser casi el parroquias. doble, sí. Qué Sí, interesante sí. edad. De Ujú. don Ulises, don Isidro, se va a encontrar 50 entidades, ¿no? Ah, muy bien. Algunas parroquias, algunas Ajá. rectorías, otras capellanías. Y ahora tenemos 108, 60 parroquias, tenemos Wow. 42 rectorías, 6 capellanías, 108.
Entonces, estamos viendo un crecimiento, lo cual implica que tenemos 108 comunidades donde se promueve la fe, la esperanza, la vida comunitaria. Somos lugares donde se promueve el encuentro, donde se promueve el diálogo. Entonces, una primera cosa que yo recomiendo es volver a profundizar en la conciencia de lo que somos, o sea, cuál es nuestro origen, cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestra misión y también cuál es el destino a donde Claro, vamos al sí. encuentro del Señor, ¿no? Entonces, a profundizar bien en lo que somos, porque podemos confundirnos y de pronto nos metemos en un montón de cosas que pueden ser buenas, pueden ser interesantes, pero quizá no sea lo que nos toque directamente. Entonces, tenemos que volver a recuperar eso, porque sí tenemos un aporte en este momento, pero hay muchas instituciones diferentes. Entonces, cada quien lo suyo, pero nosotros Ajá. tenemos lo nuestro. Sí, Y si no lo vivimos a profundidad, con una conciencia clara, nos diluimos. bien Entonces, se me dicho. hace una cosa bien importante. Segundo, me parece que también tenemos que hacer un examen de conciencia como iglesia, el clero, también los laicos, y reconocer los errores que hemos cometido. Hay situaciones importantes que ya no queremos repetir, ¿no? Entonces, reconocer que no somos todavía la imagen perfecta de la iglesia que Jesús quiere. Y pues, vamos en camino y el Señor está con nosotros, el Señor no nos deja. Ujú. Así como el esposo no deja a su esposa porque le falló de algún modo, el Señor tampoco nunca nos deja, Él siempre nos es fiel. Entonces, pues aprender a reconocer que la regamos, que hemos cometido errores y enfrentarlos y hay que corregirlos. Entonces tenemos que hacer eso. Ujú. Y tercero, me hace fundamental aprender a dialogar. Tenemos que dialogar con la sociedad. Temo que hemos caído muy fácilmente en el error de esa polarización. Ujú. La sociedad por un lado, nosotros por otra. De algún modo, quizá el no reconocer nuestros errores nos ha llevado a erigirnos como jueces del mundo. Ujú. Y de pronto la iglesia parece como que todo el mundo le tiene miedo porque me va a juzgar o no puedo ser parte de ella porque no soy así, no soy así. No, pues tenemos que aprender a dialogar con el mundo. Sí, Ese es uno de los retos, yo creo, más grandes actualmente. sí. Volver a recuperar la comunidad eclesial, las parroquias, como el primer sitio donde se ve el misterio de la iglesia, que sea el sitio del encuentro, del diálogo, del compartir visiones diferentes. Ujú. Obviamente tenemos que dialogar desde la verdad nuestra y con humildad, con buena pedagogía y todo Sí, eso, pero tenemos que dialogar. Para mí es muy doloroso que pareciera que estuviéramos peleados con los demás, ¿no? sí, sí, Y digo que pareciera porque en realidad no lo estamos, no buscamos la pelea, sí. pero de pronto hemos perdido el conecte. Los Ujú. jóvenes ya como que nos sacan la vuelta, necesitamos volver a entenderlos y decirles que no estamos en contra de nadie, saber proponer la verdad de nuevo y Ujú. que sea un lenguaje que de veras ilumine la realidad. Entonces, eso es muy importante. Y yo Bien. insisto de eso con las nuevas generaciones también, ¿no? Y me encanta su respuesta, sí, de verdad yo estaba esperando escuchar algo, sobre todo por los jóvenes también, que yo los veo cada vez más apartados. Sí, sí. Pero ahorita también que mencionábamos acerca de su aniversario, treinta y 7. siete Sí. años de sacerdocio, y lo escucho hablar y me encanta. Pero bueno, algo que quiera comentarnos como un balance general de todos sus años de vida sacerdotal. Pues fui ordenado yo el 29 de julio de 1985, fue el primer aniversario de la llegada de don Ulises. A él lo consagraron un 29 de julio de 1984. Y pues yo me siento muy agradecido con Dios por la experiencia que he vivido. Me Sí. ha tocado pues recibir mucho de la iglesia, pues todo lo que soy, yo veo claro que Dios ha sido muy generoso conmigo, pues me han cuidado desde la secundaria, luego la preparatoria, luego me mandaron a estudiar a Morelia, y pues yo siempre fui becado en todo, pues luego a la Universidad Ujú. Pontificia, eh, y luego la oportunidad de estudiar algo que pues, me gustó mucho y poderlo compartir. Las experiencias parroquiales pues, me han gustado mucho también, ¿no?
me encanta ser sacerdote y me gusta Sí. mucho, me gustaría poderlo transmitir también a los Ujú. jóvenes que Concluimos ahora viven. con una pregunta más. No sé, yo nomás algo para los laicos. Una recomendación. Tenemos de veras una base que nosotros los sacerdotes no tenemos un respaldo enorme en ustedes, los laicos que nos miran y nos apoyan y nos quieren también. Eh, una recomendación a los laicos, padre, que tú les dijeras, necesitamos esta parte de cómo enfrentar o cómo la espiritualidad hoy en día. Hace rato mencionabas, y nomás hago este paréntesis, el Papa Francisco decía que hemos perdido como esa lectura de la vida. Aún a veces la desolación no la estamos leyendo bien y la estamos viendo desde como el precipicio del ocaso, de la depresión. Dice, a veces no nos estamos leyendo, aprendiendo yo de la sabiduría del adulto, de la experiencia, del sabio. No nos estamos en esa lectura. ¿Cuál sería así como la lectura espiritual, decir al laico, necesitamos por aquí caminar? Yo creo que hay dos cosas entre tantas que se puedan recomendar, ¿no? Pero una primera cosa es volver a la fuente de la esperanza, o sea, volver a creer que el mal no vence, volver a creer que el mal en cualquiera de sus expresiones no vence, que el bien es el que vence. Cuando uno llega a creer que ya estamos infestados de puro mal en todas las áreas de nuestra vida, pues simplemente nos derrumbamos, perdemos la esperanza. Entonces, necesitamos volver a creer en la gracia de Cristo, que sí se puede vencer el mal con la gracia de Cristo. Esa es la propuesta suya. Y el Evangelio nos dice cómo. Entonces, volver al camino de la esperanza. Me gustan mucho las reflexiones del Papa Francisco, que siempre nos están invitando a eso. Creo que vivimos un tiempo de mucha desesperanza, mucha Sí. desilusión, un tiempo en que ha crecido mucho la depresión, la ansiedad, hasta en los niños. Entonces necesitamos volver a las fuentes de la esperanza, por una parte. Sí. Por otra, yo siento que pues los laicos, yo les pediría que nos ayuden a no perder el impulso misionero. Necesitamos volver a recuperar ese gusto por ir a la gente, por ir a la misión. Entonces necesitamos a ustedes los laicos que nos ayuden a ser misioneros, que ustedes también se unan a la misión, que se unan al trabajo. Los laicos siempre han sido pues la fuerza, nosotros no podemos hacer nada sin ustedes, pero sí necesitamos que nos ayuden a ser verdaderamente misioneros. Hay números muy interesantes. Cuando empieza la diócesis era un 91% de bautizados de la población. Ujú. Ahorita tenemos un 70% de bautizados. Entonces hay números que hablan claro de cómo va descendiendo el asunto. Al inicio de la diócesis había 12,000 personas por cada sacerdote. Por allá entre los 80 y 90, cuando hay el boom poblacional, llegamos a tener 16,000 ¿Cómo es que por hacían, sacerdote. cómo podían hacer el trabajo para estos laicos? Pues que no lo podíamos terminar. Y ahora cada sacerdote nos tocan 6,000. Fíjate cómo 12,000, 16,000 y actualmente nos tocan 6,000. Somos más 10,000. sacerdotes, somos más gente también, pero menos Ujú. bautizados. Ujú. Entonces ahora nos tocan por sacerdotes 6,000. Eso inmediatamente nos habla de que hay un terreno que necesitamos volver a explorar. El Papa San Juan Pablo II insistía mucho en la nueva evangelización, volver. Ujú. Mis números aquí en la parroquia, que para mí también son muy claros. Sí. Acabamos de hacer un censo precisamente el Ujú. julio pasado. De la parroquia recorrimos las 184 manzanas, casa por casa, anduvimos yendo. En el verano. En el verano, le echamos ganas, pues había que hacerlo. Y entonces, pues tenemos 184 manzanas, tenemos 9,319 habitantes, y Ujú. de esos, ¿cuántos vienen a misa los domingos? Vienen 900 personas.
Es decir, con la misa del sábado en la noche y las 6 del domingo, las contamos, vienen 900 personas. ¿Eso qué representa? Representa un 9.5%. Pero todavía, como hicimos también censo a la salida de las misas, de la gente que estaba, vimos que eran 290 personas de esos 900 que vienen del territorio fuera de la otras parroquia. Comunidades. Quiere decir que del territorio parroquial solamente 610. Wow. Estamos hablando de que tenemos un 6 y punto y tantos por ciento. Qué dato tan interesante. Claro, es decir, que solamente te das cuenta cuando vas y recorres y luego ves cuánta gente viene y si son del territorio o no. Entonces tenemos 6 punto y tantos por ciento gente del territorio que viene. Y de esos 6 y tanto por ciento, ¿cuántos son los que se comprometen en un proceso de formación continua, en un apostolado y eso? Si queremos ser muy optimistas, hablemos de la mitad. Claro. Hablemos de un 3%, pero obviamente no es un 3%. Entonces quiere decir que un 3% somos los que estamos sosteniendo la vida parroquial, somos los que estamos decidiendo la orientación parroquial de una parroquia. Y el 97% de la gente que hay en territorio ni siquiera se entera de que estamos aquí. Y nosotros estamos diciendo que es un trabajo pastoral parroquial, pero somos un 3%. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese 3% es un 3% muy valioso porque le toca un gran peso. Al final son los que sostienen la parroquia, sostienen la dinámica que hay. Pero hace falta la dimensión misionera. Nos hemos impuesto una dinámica hacia adentro. Ese 3% nos traen sudando. Ese 3% nos ocupan todo el día. No. Pero quiere decir que tenemos una dinámica hacia adentro. Quiere decir que necesitamos recuperar la visión hacia afuera. Tenemos un 97% de gente en el territorio. Obviamente hay personas de otras religiones, personas que no quieren creer nada, pero también hay muchos que fueron católicos. Y ya que no practican. Pues simplemente, sí, la Inmaculada, sí, se acuerdan del Padre, pero no van, ya no asisten, pues. Que tú también dices, bueno, si asistieran los 9,319 personas, ¿dónde? Entonces, nos hemos habituado a una dinámica de no tener a toda la gente. Entonces, todo eso se me hace muy interesante para un análisis. Sí. Pero habla de lo que es la dimensión misionera. Entonces, por eso yo le pido a los laicos, ayúdenos a crecer en esa visión misionera. Ustedes oren por nosotros, impúlsenos, no para que nos vengan a dar regalitos ni decirnos qué lindo lo que está haciendo el Padre, qué bonito hablo. No, vamos a involucrarnos en una actividad misionera. Y no vamos a ir a África, aquí está el territorio, son 184 manzanas. Si una persona en mi parroquia quiere servir a la iglesia, aquí tenemos 184 manzanas donde podemos trabajar. Hay mucha misión que realizar y se trata de volver a llevar la esperanza, volver a acercar a las personas a la fuente de la esperanza. No digo que el resto de los que no vienen anden perdidos, porque hay otras religiones, hay diferentes maneras de pensar. Padre Adriano, mira, una pregunta. Suponiendo que aquí enfrente está un político, un servidor público, ¿qué le dirías? ¿Cómo qué consejo para... Son también nuestros laicos y tenemos servidores públicos o hay personas que se están gestionando algo político y lo hacen bien, comprometidos. Claro. ¿Cuál sería un consejo para un servidor público o un laico nuestro político? Pues más que un consejo, yo lo que quiero es una petición, o sea, reconocernos como una institución benéfica dentro de la sociedad. Somos parte de la sociedad, somos una institución ciertamente religiosa, pero pues somos un aporte. Basta entender lo que hacemos en las comunidades cristianas, católicas, y también las de otras denominaciones. Somos un aporte. Hacemos el bien, trabajamos cada día permanentemente en cosas que favorecen el tejido social, ¿no? Entonces, mi petición es que nos reconozcan como una institución benéfica. Y segundo, que nos acerquemos. A mí me gusta mucho cuando hay ocasiones y hay invitaciones para acercarnos, dialogar, cuando nos preguntan cómo ves esto, cómo ves lo otro, y ustedes se enteran de que sí tenemos una visión también y nos escuchamos mutuamente. Y también unirnos en la acción,
porque los dos queremos servir a la comunidad. Ustedes en un área, nosotros en otra, pero buscamos el bien. Entonces, más bien es una petición, pues yo en lo político no les podría dar consejos, pero sí, pues si su objetivo es servir, hay mucho que hacer. Excelente. Y mejor hacerlo unidos, ¿no? Excelente. Sí es. Padre, pues verdadero placer. Miren, en verdad hablar con el padre Adrián es durar mucho tiempo porque es muy interesante su conversación, su experiencia, su conocimiento. Pues Concluimos, les agradecemos a todos ustedes, la señora Mirna Escobedo, gracias Mirna, una vez más. Muchas gracias. Padre, tenemos talento aquí en Mexicali, ¿por qué no nos platicas un poquito, si nos ayudas, Alberto, con la cámara y de tu cuadro tan bello que está aquí atrás? Este cuadro lo pintó una artista cachanilla, Arnoldo. Arnoldo, que ahorita se me da el apellido, pero ahí está la firma, ahí a lo mejor la alcanza a ver. Entonces, él, obviamente, el original es una de las Madonas de Sancio. Ujú. Es nuestra madre con Juan Bautista y el Niño Jesús. Y pues él lo pintó. Fajardo. Esto lo tenía la señora Pinedo. Bien. Arnoldo Fajardo, el Sí, artista. Arnoldo Fajardo. Excelente. Ya murió él en paz descanse. Pero entonces esta obra la tenía la señora Domi Pinedo. Ella fue una gran promotora del arte, exposiciones, etc. Y entonces, ya después de que ella murió, estuvimos platicando con su esposo. Y pues ya hicimos algún arreglo y ahora está aquí. Pero me gusta mucho, realmente se me hace una copia. Prácticamente muy es Juan bella. el Bautista y Cristo, ¿no? Jesús con María, sí. Ujú. Ajá. Qué hermoso está. Bien, Qué hermoso. excelente. Gracias ¿No? a todos ustedes por acompañarnos. Esperemos que les haya gustado la entrevista con el padre José Adrián Torres. Mirna. Pues Mexicali es una diócesis que florece en el desierto definitivamente. Muchas gracias, Padre Adrián. Gracias, Padre Godoy. Muchas Hasta la gracias, Mirna. próxima. Muchas gracias, Daniel, Gracias. por la visita y el honor de poder platicar. Padre, quedó Entonces, pendiente un anexo con Mirna para hablar exclusivamente de la parroquia de Inmaculada, una parroquia clave en la diócesis y en la historia de Mexicali, de la ciudad de Mexicali. cuando quieran, con mucho gusto podemos platicar. Muchas gracias.